¿Qué tal? Bienvenidos a esta actualización de noticias en Blue Radio. Como siempre les acompaña Slobodan Wilches, hoy jueves 31 de julio y por supuesto la noticia tiene que ver con el tema de la salud porque el gobierno nacional expidió en las últimas horas el decreto 0858-2025 con el que reorganiza de forma inmediata el modelo de prestación de servicios de salud en el país. Decreto que se emite sin el aval del Congreso de la República. Recordemos que allí estudia la reforma a la salud. La información con Javier Segura. En la práctica, este decreto representa la implementación anticipada de la reforma a la salud 2.0 que está en trámite en el Congreso de la República. El gobierno expidió anoche este decreto con la firma del presidente Gustavo Petro y del ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo y coincide con los pilares del proyecto de ley que avanza en el Congreso. Es decir, es una apuesta por la atención primaria, la prevención, el control público sobre los recursos del sistema y la creación de redes integrales territoriales de salud. Según el decreto, todos los pacientes deberán ingresar al sistema a través de los llamados centros de atención primaria en salud. A partir de allí, el sistema escalará hacia un nivel complementario en el que se encuentran los servicios de alta complejidad, tecnología avanzada y especialización médica. Uno de los cambios estructurales más importantes tiene que ver con el manejo de los recursos. La ADRES, que es la administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social, será la única entidad encargada de la gestión financiera del sistema, desplazando por completo a las EPS de este rol. A pesar de esto, las empresas promotoras de salud no desaparecen. El decreto les asigna 24 funciones administrativas. Además, el decreto otorga un papel mucho más destacado a las administradoras de riesgos laborales, es decir, las ARL, especialmente en la promoción de servicios en el primer nivel de atención. Esas entidades compartirán con las EPS la responsabilidad del sistema de referencia y contrarreferencia, es decir, el paso de los pacientes de nivel primario al nivel especializado. Este decreto, Camila, se convierte en una herramienta de implementación inmediata de la reforma a la salud que pone en marcha buena parte de los cambios estructurales al sistema de todos los colombianos sin esperar el aval del Congreso de la República. Y seguimos hablando de salud porque el Ministerio de Salud pedirá a la Corte Constitucional más tiempo para presentar su propuesta de reajuste a la unidad de pago por capitación, clave para el financiamiento del sistema de salud en el país. Salima Feris. Esta semana se reanudaron las mesas técnicas sobre la modificación de la unidad de pago por capitación sin resultados concretos. La fecha límite actual vence el 26 de agosto y aún no hay una propuesta definitiva. Denis Silva, vocero de pacientes, advierte que la falta de avances pone en riesgo el derecho a la vida y acusa al gobierno de dilatar una decisión urgente. Y el ministerio quiere seguir dilatando esto para no hacer ajuste a la UPC. Una UPC desfinanciada mata pacientes, así de sencillo. También denunció que ni siquiera las EPS intervenidas han entregado la información requerida. Según Silva, la postura del gobierno pone en riesgo la vida de usuarios, equipos médicos e IPS y señaló que la salud se está usando como escudo político. La próxima sesión fue convocada para la semana siguiente, pero las expectativas siguen siendo bajas. Y a propósito, el gobierno Petro fue derrotado en la Comisión Séptima del Senado. Los acuerdos se rompieron y como presidente de esta comisión fue elegido el liberal Miguel Ángel Pinto, un contradictor del gobierno. En esta comisión, recordemos, se estudia precisamente la reforma a la salud que está en tercer debate. Andrés Carmona. Nuevo revés para el gobierno en el Congreso. El senador liberal Miguel Ángel Pinto fue elegido como presidente de la Comisión Séptima del Senado en una sesión marcada por divisiones internas dentro del pacto histórico. A pesar de que los acuerdos iniciales daban la presidencia al senador Omar Restrepo del Partido Comunes, la fractura en la coalición oficialista allanó el camino para que la oposición impulsara la candidatura de Pinto. En su primer mensaje como presidente de la célula legislativa, el senador liberal hizo un llamado a la conciliación para avanzar en el trámite de la reforma a la salud. Lo que nosotros queremos es que ellos también vengan a la comisión y hagamos ese debate, que escuchen las diferentes posiciones y los actores del sistema. Aquí no se trata de cuál sector o cuál bando gana en la comisión, aquí lo que se trata es que el país pueda conocer la reforma, los puntos en los que no estamos de acuerdo y que al final, ojalá, se logre sacar adelante una reforma que le sirva a todos los colombianos. La actitud fue bien recibida por el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien destacó el tono del diálogo. A ver, es claro por las declaraciones que yo he dado y que él ha venido dando, de que hay una nueva era de entendimiento y de que es seguro que se va a tramitar y va a pasar el proyecto de salud a la plenaria de la
del Senado de la República. Eso es claro por lo que está pasando, porque sus declaraciones dicen que también se necesita una reforma a la salud. Luego es una nueva era diferente para ustedes y para nosotros también. Con esta elección se espera un ambiente más abierto al consenso, aunque los tiempos apremian. Antes de retomar el debate de la reforma, la comisión deberá resolver el control político al ministro de Hacienda y aclarar el aval fiscal del proyecto que modifica sustancialmente el sistema de aseguramiento de 50 millones de colombianos. Y hablamos ahora de noticias económicas porque el Comité Autónomo de la Regla Fiscal criticó al Gobierno Nacional por ampliar injustificadamente los gastos del próximo año. El Gobierno no solo aumentó el gasto, sino que además incluyó en el presupuesto artículos que le darían unos superpoderes para manejar el presupuesto en 2026. Marcela Peña. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal le jaló las orejas al gobierno y le dijo que no era justificable aumentar las proyecciones de gasto en más de 18 billones de pesos en apenas un mes. Y es que a mediados de junio el gobierno había dicho que se iba a apretar el cinturón en 2026 para demostrar compromiso con las finanzas públicas a pesar de que había suspendido la regla fiscal. Las cifras del presupuesto que llegó al Congreso muestran otra cosa. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal dio un concepto negativo a los cambios, pero como sus conceptos no son vinculantes, el gobierno siguió adelante con sus planes. Los planes del gobierno implican una reforma tributaria por 26,3 billones de pesos. ¿Cómo es posible que esa reforma termine hundida en el Congreso? El gobierno incluyó varios artículos que le darían superpoderes para el manejo del presupuesto de 2026 en esa ley que ya llegó al Congreso esta semana. Por ejemplo, hay un artículo que habilita expresamente al gobierno para aplazar el cumplimiento de leyes si no hay plata para hacerlo. También está hablando de la posibilidad de que ante la falta de recursos el Ministerio de Hacienda pueda implementar o tenga facultades de implementar instrumentos de priorización del gasto y de recorte. Ha dicho el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X que si se cae la reforma tributaria habrá recortes, pero a las transferencias que recibe el gran capital. Y miles de estudiantes han perdido las ayudas y subsidios del ICETEX y deberán asumir tasas entre el 12 y el 17% de intereses, según advirtió en las últimas horas la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior. Alejandra Bello. La fila de víctimas del ICETEX va a crecer en el segundo semestre de este año. En el 2024 y lo corrido del 2025, más de 131.000 estudiantes vieron un aumento en el valor de sus facturas porque la entidad les suspendió los subsidios a los intereses, asegurando que estos alivios eran transitorios, según una denuncia de la ACRES. Los jóvenes deberán asumir tasas entre el 12% y el 17% en sus intereses, según el crédito que hayan adquirido. De esto habló con Blue Radio María José Castañeda Rojas, presidenta nacional de la ACRES. En total, más de 230.000 estudiantes de estratos 1, 2 y 3. Esto es importante resaltarlo porque el presidente dice que son los más ricos y no, son los que se van a ver afectados sin garantías y sin alternativas. Y el ICETEX justifica esta decisión con el argumento de que se trata de una situación fiscal compleja. Lo que no dice es que con esta medida empuja al abandono de miles de jóvenes que literalmente no pueden estudiar sin este apoyo. La organización hizo un llamado a la comunidad académica y estudiantil a unirse y exigir respuestas que fortalezcan en lugar de debilitar la educación superior en Colombia. Desde el ICETEX sostienen que en el primer semestre de 2025 se giraron 1,6 billones de pesos en matrículas y para el cierre del año proyectan un total de desembolsos cercano a los 3 billones de pesos, por lo que según afirman no existe crisis financiera alguna y la gestión ha sido sólida. Y la Procuraduría le abrió investigación disciplinaria a la canciller encargada Rosa Yolanda Villavicencio por las presuntas irregularidades en el caso de los pasaportes, que dejó un nuevo capítulo esta semana con la firma de un convenio entre su ministerio y la imprenta nacional. Sergio Barbosa. La Procuraduría le abrió investigación disciplinaria a la canciller encargada Rosa Villavicencio por las presuntas irregularidades en la firma del convenio entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Imprenta Nacional de Colombia para la fabricación de los pasaportes en el país. Esta decisión fue adoptada por la Sala de Instrucción Disciplinaria y también cobija a Alba Liliana León, la gerente de la Imprenta Nacional, y a Elvira de las Mercedes Zanabria, secretaria general encargada de la Cancillería. Y es que según el Ministerio Público, el convenio firmado el pasado 18 de julio a través del Fondo Rotatorio
Observatorio de la Cancillería podría haber transgredido los principios de planeación y economía que rigen a la contratación estatal, esto al no contar con estudios ni documentos previos que justifiquen adecuadamente la celebración de este acuerdo. Adicionalmente, lo que ha señalado la Procuraduría es que no se conoce el acto administrativo mediante el cual se delegó en la Secretaría General la competencia para firmar dicho convenio, lo que genera dudas sobre la legalidad del proceso y la delegación de funciones al interior del Ministerio de Relaciones Exteriores. La Procuraduría considera que las posibles fallas en la planeación del nuevo esquema para el suministro de pasaportes reflejan una omisión al deber de los funcionarios de respetar los principios de la contratación estatal y de la función administrativa. Y cerramos hablando de deportes porque los futbolistas colombianos siguen siendo noticia en este mercado de pases, pues el mediocampista Nelson de Osa tendría todo listo para ser nuevo jugador del Real Betis en España. Además, Lucho Díaz tuvo su primer entrenamiento con el Bayern de Múnich. Diego Suárez. El futbolista colombiano Nelson de Osa tendría todo listo para ser nuevo jugador del Real Betis de España y así tener su primera experiencia en el fútbol europeo. De Osa saldría de Monterrey después de 6 meses en ese equipo, recordando que en el fútbol colombiano pasó por Atlético Huila, Junior de Barranquilla y Atlético Nacional. Esto opinó al respecto Santiago Mele, actual arquero de Monterrey, quien también pasó por el Yuyu de Curramba. Nelson es un gran jugador, una gran persona y ojalá que sea lo mejor para él. Monterrey, al ser un equipo grande, tiene en todos los puestos más de un jugador competitivo. Además, el mercado de pases sigue teniendo a los futbolistas colombianos como protagonistas, pues el Bayern Múnich oficializó la llegada de Luis Díaz, quien ya tuvo su primer entrenamiento con el equipo alemán. Aseguró que llegó al mejor equipo de Alemania. Muy feliz por haber firmado con el Fútbol Club Bayern. La verdad que significa muchísimo para mí porque bueno, es el club más grande de Alemania. El primer partido de Lucho con el Bayern podría ser este sábado a las 8:30 de la mañana cuando enfrenten al Olympique de Marsella. Y hasta aquí esta ampliación de noticias en Blue Radio. Les acompañó Slobodan Wilches. Feliz resto de día.